El porcentaje de personas que se identifican como afro o negras aumentó del 8,1 en 2011 al 10,6 en 2023, según los datos del último censo realizado en Uruguay. Los departamentos con mayor proporción de personas afrodescendientes son Rivera, Artigas, Montevideo, Salto y Tacuarembó. Según UNICEF, la sistematización de 93 investigaciones sobre discriminación racial en Uruguay en los últimos 15 años da cuenta de la exposición cotidiana a situaciones de discriminación racial desde las primeras etapas de la vida. Muestra además cómo esta realidad es ignorada por gran parte de la sociedad, lo cual se autopercibe como integradora y respetuosa de cada uno de sus integrantes. El ámbito educativo es el primero en donde se vivencian las situaciones de discriminación racial, teniendo consecuencias negativas en las trayectorias educativas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como en su autoestima y su bienestar personal. Por otro lado, el Fondo de Población de Naciones Unidas, en su último informe, afirma que la exclusión socioeconómica es persistente, multidimensional y en un ciclo de reproducción de la desigualdad. Entre 2006 y 2023, la incidencia de la pobreza en los hogares afrodescendientes ha sido más del doble que en los hogares no afro. Aunque en la última década se observaron descensos en los niveles generales de pobreza, la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 intensificó estas desigualdades y afectó de manera mucho mayor a los afrodescendientes. El 51% de la población afroamericana tiene alguna necesidad básica insatisfecha y está atravesada por los determinantes de salud, educación, vivienda, entre otros, grandes trabas para que accedan a una formación académica estable. El mayor nivel alcanzado en la educación formal por el 30% de esta población es primaria o primaria incompleta. Todo esto resiente su trayectoria laboral, el nivel salarial, la calidad del empleo. Las mujeres afro son las más desventajadas en este sentido y la participación política o gerencial de la población afro es también muy escasa, por lo que impacta directamente en la posibilidad de incidir en políticas que mejoren su calidad de vida. Pero volvamos, estos son datos fríos, pero me gustaría volver a pararme sobre esa discriminación racial en Uruguay que, según las 93 investigaciones de UNICEF en los últimos 15 años, dan cuenta de una exposición cotidiana a estas situaciones desde las primeras etapas de la vida de un niño o una niña. De todo esto y de cómo la academia está tratando de trabajar en el tema, de los debes todavía que tiene también, si nos da el tiempo también deberíamos hablar. Estamos con la licenciada Ana Karina Moreira Godoy, que es licenciada en Psicología por la UDELAR, especialista en políticas públicas y afrodescendencia, maestranda en psicoterapia de psicología analítica junguiana, docente del Servicio Especializado en Atención Psicológica para Personas Víctimas de Discriminación Racial, el CEADAR, que ya hablaremos en profundidad de eso, y del proyecto Raíces Africanas en Montevideo del Instituto de Psicología de la Salud de la UDELAR. Bienvenida, Ana Karina, gracias por haber venido. Muchísimas gracias, gracias a ti por abrir este espacio para hablar de un tema tan negado, tan complejo también. Y persistente, sí, por lo que dicen todos los informes, ¿no? Persistente. Hay que recordarle a los oyentes que en octubre del año 2023 la UDELAR se declaró universidad antirracista y en sus alocuciones se marcó este hecho como un hito en la historia de la universidad. ¿Qué importancia, para empezar el tema, qué importancia tiene esta declaración institucional para la academia y para la sociedad en general? Bueno, capaz que la importancia que tiene es el que esté en el espacio de generación de conocimiento, eso es fundamental, pero también que una institución nacional de la relevancia de la universidad y pueda hacerse cargo de cierta forma. Es este camino que hemos venido reclamando, diciendo, demandando de parte del movimiento afro-uruguayo y del movimiento, en realidad el movimiento negro de todo el mundo, que tiene que ver con el reconocimiento, la restitución y la reparación, ¿verdad? Es ese proceso de las 3 R's. Entonces, en ese sentido, que la universidad hoy esté diciendo, bueno, esto es un problema, es verdad, es tardío, mucho tiempo después, cuando el país se funda
tiene unas bases racistas, ¿no? Tenemos que tienen hoy la consecuencia del racismo estructural y bueno, y de las instituciones del racismo institucional, que se reproducen todo el tiempo. Claro, declararse antirracista quiere decir aquí hay racismo y nosotros nos separamos de eso. Sí. O por lo menos reconocemos que existe. Existe una base, decimos esto, y la universidad especialmente tiene que ver con el reconocimiento del racismo epistémico. Claro. El conocimiento. La necesidad de producir conocimiento desde otra lógica que no sea la blanquitud, ¿no? Exactamente. Que es la negación del otro, ¿no? Todo tipo de racismo tenemos que tener en cuenta eso. Es la negación de la existencia del otro, ¿no? Y no solamente la predominancia, o decir, bueno, esto es lo que vale, sino lo otro no existe. Claro. Entonces, ese es uno de los autores importantes de la teoría racista, dice justamente negar que no producir conocimiento sobre, o no producir o no escuchar esas voces es desconocer, negar al otro y generar, dejar al otro en la periferia, ¿no? Fuera de la existencia, fue en el espacio del no ser. Claro. En cuanto a lo que tiene que ver con esta declaración y con lo que vino después, ¿no? Porque, bueno, esta declaración quedó allí, pero cada universidad, cada facultad tendría que trabajar, ¿no? En consecuencia de esa declaración antirracista. En el caso de psicología hubo trabajo todo el año pasado. Contame, porque esto es muy muy interesante y que se pueda reproducir en otras facultades, ¿no? Sí, nosotros nos basamos justamente en esta cuestión primero, en la primera R. A mí me gusta, capaz que tengo esa deformación también, aparte de la psicología, de la formación en política pública, ¿no? Que es reconocimiento, reparación y redistribución. Entonces, este primer año tuvo que ver con eso, ¿no? Con el reconocimiento del problema y reconocimiento del saber acumulado por los académicos y académicas afro dentro de la propia universidad. Trabajando con la salud mental. Trabajando específicamente con la salud mental, podemos pensar con los procesos de formación de subjetividad, de generación de subjetividad de las personas afro y de las no afro, ¿no? Porque, bueno, en la medida que las personas también no afro no tomen conciencia del privilegio que les implica la blancura, ni siquiera la blanquitud, ¿no? Porque la blanquitud es como el paradigma, es como el sistema, y la blancura es un hecho, es una piel, ¿no? Claro. Más clara que otra simplemente. Exacto. Y por ese mero hecho se vuelve en un símbolo que, bueno, que genera determinados privilegios, y eso lo vemos cotidianamente, y es un punto ciego para las personas no afro. Entonces es incómodo empezar a generar también esa incomodidad necesaria en todos a la hora de pensar, a la hora de posicionarnos, a la hora de producir conocimiento y revisar como esa deuda histórica también que también tenemos en el plano de lo epistémico. En torno al trabajo sobre salud mental y racismo, uno se preguntaría qué pasa con una niña, un niño que crece en un entorno que a diario lo discrimina o lo estigmatiza. ¿Cómo sale ileso, si es posible, de esa situación, de esa circunstancia? ¿Y cómo se trabaja en salud mental en ese sentido? Muy interesante, hay varios planos, ¿no? Ahí es fundamental, va a depender muchísimo del contexto donde crezca el niño. Trabajando mucho con grupalidades afro, un tema que siempre sale es ese primer momento que el niño o la niña se da cuenta que es afro. Generalmente tiene que ver con el encuentro con otros grupos. Cuando proviene de una familia afro que tiene fortalecido su identidad, por ejemplo, claro, ¿no? O de contextos donde sus vecinos, la gente es afro, hay una cuestión con la negritud que es cotidiana, que es lo natural, que es lo que no está mal,
no tiene ninguna connotación negativa. Muchas personas, me acuerdo de alguien en particular que decía, yo me di cuenta que era afro cuando salí a jugar a la vereda, claro, que era negra, que estaba mal. Y otras personas dicen cuando entré a la escuela, cuando otros niños dejaron de jugar conmigo. El contacto con los pares. Con los pares no afros. Claro. Entonces, obviamente que cada familia, cada contexto, cada colectivo va a tener diferentes formas de gestionar diferentes fortalezas. Conocer los orígenes siempre va a resultar una fortaleza, ¿no? Entonces, bueno, un lugar de partida que no es ni desde el ocultamiento ni desde la inferioridad, sino un lugar que está bien. Por eso decimos que es tan importante introducir desde el inicio en el sistema educativo este tema, y la formación de docente es fundamental. Y lo otro que me preguntas, la formación de profesionales. También, parte de las cosas que he estado investigando es qué pasa en el consultorio cuando hay un profesional blanco y hay un paciente afro que viene con estos temas. Te iba a preguntar eso, si es necesario, si es fundamental que el profesional que atiende la salud mental de un paciente afro sea afro. No necesariamente. Pero no necesita estar atravesado por esa negritud del contexto, digamos, ¿no? Tiene que tener, yo soy muy junguiana, entonces te diré que tiene que tener una amplitud de conciencia grande. Tiene que haber atravesado la incomodidad de haber trabajado en sí mismo ese aspecto de la sombra colectiva. ¿Y haber estudiado? De haber estudiado, de haberse formado, porque es como, yo siempre pongo el mismo plano, cuando no sabíamos, cuando el feminismo no había atravesado todavía la academia, los profesionales seguían reproduciendo todas las cuestiones que tienen que ver con género. Esto pasa exactamente lo mismo. Es un aspecto el racismo, es un aspecto de la violencia, de la sombra colectiva, porque tenemos que entender eso, que el racismo es violencia. Es una forma de violencia, no es una simple discriminación, es un ataque persistente sobre la formación de la personalidad del otro. Contanos entonces, me das pie para hablar de este servicio especializado en atención psicológica para personas víctimas de discriminación racial que se formó, en combinación con el municipio B, con la clínica de la Facultad de Psicología. ¿Qué necesidad vieron ustedes allí? ¿Hubieron una oportunidad? ¿Vieron una necesidad? ¿Las dos cosas? ¿Cómo fue? Las dos cosas, porque es parte... Primero decirte esto. Yo me cuesta decir que es el único, porque, no capaz que hay otros servicios que no están o que no los conocemos, ¿no? Pero lo que sí tenemos bastante intercambios con otras universidades, especialmente con Brasil, donde, el movimiento afro ha tenido como importantísimos logros a nivel de políticas públicas y de servicios comunitarios dirigidos a la población, con foco en la población afro, porque detrás de esto hay una discusión de si focalizar o no, o seguir aplicando políticas públicas universales. Donde sí existe focalización y existe bastante, por ejemplo, es en Brasil. No conocemos otro tipo de servicios de esta naturaleza, entonces por eso también es un orgullo, porque Uruguay una vez más está avanzado en cuestión de derechos humanos. La necesidad de esto es justamente reconocer esta particular forma de violencia. Eso, para mí es fundamental decir, el racismo es una forma de violencia, no es una simple discriminación, es una forma de violencia que genera trauma. Ahí está. Y un trauma que va a condicionar, no va a determinar, no decimos que vamos a casi nada determina. Y un trauma lo que tiene que ser es elaborado, trabajado, reconocido y elaborado. No es algo que, y la persona, en la medida que puede empezar a elaborarlo, va a generar también otras estrategias para... Ciclo de herramientas. Exactamente. Ni que hablar. Las prestaciones que se dan hace prácticamente 2 años que está funcionando. Sí. Consulta, ese sería el tercero. Exacto. Consulta de asesoramiento, orientación psicológica y proceso psicoterapéutico individual,
que puede ser en la modalidad de videollamada o presencial. En estos 2 años que ha funcionado el consultorio, ¿cuáles son las cosas más frecuentes que se han venido a consultar a los técnicos? Diría como justamente la dificultad de cómo confrontar esto, ¿no? En adolescentes, por ejemplo, que hay unas cuantas consultas adolescentes, sí. Es esto de no entiendo, ¿no? El joven dice, no entiendo mucho, porque como no está hablado, no es un aspecto que diga, vengo porque me pegan, hay algo en el aire diferente, que no es reconocido, a lo que no quisiera que exista. Hay también un entrenamiento, que es un entrenamiento colectivo, de negar este aspecto de la vida. Se actúa de forma inconsciente, pero se niega en la conciencia. Eso es bien interesante porque es muy perverso. No es algo necesariamente que se diga, porque ahora muchas veces tenemos un lenguaje correctamente, políticamente correcto, pero después tenemos actitudes discriminatorias, ¿no? Como, y son desde las más mínimas hasta las más directas, ¿no? Como, no sé, el bullying racial, por ejemplo, ¿no? El acoso escolar basado en la racialidad. Eso se ve montones. Entonces, cuando decimos, bueno, las personas afro se caen del sistema o son expulsadas del sistema, generalmente se dice desertan, no es así. Este tipo de violencias hace que las personas no sientan el espacio educativo como propio. Eso por un lado. Y por otro lado, no hay una construcción o va en detrimento de la construcción del sujeto de derecho a estudiar, del sujeto de derecho a la educación. Eso en la adolescencia es grave. No tenemos en este momento, por ejemplo, sería muy interesante poder seguir investigando sobre la prevalencia, que sí tenemos, la prevalencia de la depresión en términos generales en la población afro es alta, ¿no? Bueno, tenemos que seguir investigando. Es lógico. Y es lógico. Claro. Y es lógico. Eso. Y por otro lado, eso, capaz que para decir ansiedad, depresión, crisis de angustia, que no terminan de estar claras el por qué. La persona tiene una incomodidad que no termina de entender a qué se debe, ¿no? Porque cuesta reconocer que es objeto de violencia, de este tipo de racismo, del racismo cotidiano, como lo llama Rita Segato, ¿no? Sí. Porque está súper naturalizado. Por igual, por eso encontramos también personas afro que dicen, no, pero no creo, no hay racismo, ¿no? Porque tenemos una gran... hemos aprendido... Pero además hemos repetido hasta el cansancio que Uruguay es un país integrador, que es un país integrado, que es un país multicultural, y se dice rápido y fácil. Exacto. La realidad sabemos que es distinta y lo prueban. Empezamos hablando justamente de la cantidad de estudios que hay hechos sobre el tema. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, al día de hoy con los migrantes? Me interesa hablar de ese tema porque muchos migrantes son afrodescendientes y me gustaría saber si eso ayuda a tener una visión menos racista al resto o es todo lo contrario. Bueno, no sé exactamente qué es lo que sucede. Son vivencias diferentes, sin duda. Algo que nos pasa trabajando en el proyecto Raíces es esta cuestión de que, bueno, el migrante nos dice... sí, el racismo es un tema importante, nos damos cuenta y depende de la procedencia del migrante, va a tener, por ejemplo, un migrante norteamericano donde hay una mayor conciencia del racismo, de la negritud, etcétera, nos va a decir, ustedes son, no sé cómo soportan tanto. Okay. Nos dicen, ¿no? Nos ha sucedido eso. Otros de otras procedencias tal vez nos dicen, bueno, ahora lo que importa es atravesé el mundo para llegar acá. Tengo 1 millón de experiencias. Ahora lo que necesito es sobrevivir. No me puedo ocupar de esto. Sí, y es una forma más de acumular. Es durísimo. Lo reconozco, pero no lo puedo atender. Claro. Porque estoy en un estado de supervivencia que no me permite atender. Y eso es interesantísimo, porque es un estado en general que tenemos las personas afro.
y que también nos cuesta mucho como proyectarnos, organizarnos. El complejo del sobreviviente, de la persona que no está viviendo, está sobreviviendo todo el tiempo. Y tratando todo el tiempo de superar los escollos, ¿no? Que son más para la población afro que para otras. Exactamente. Al migrante se le suma la condición de migrante. Claro. Entonces, el complejo del superviviente es algo a considerar. Es muy importante poder verlo en el espacio terapéutico también. En general, ¿no? ¿Por qué no nos podemos proyectar? Es todo el tiempo mantenerme con vida, ¿no? Tener el alimento, sostener el trabajo, a pesar de que las condiciones sean realmente degradantes. ¿La Facultad de Psicología tiene posibilidades de ampliar este servicio a otros municipios? No quiero ni hablar del tema interior del país, en los que también hay realidades distintas que tienen que ver también con lo que es la frontera y con distintas condiciones de vida, ¿no? Obviamente quizás no sea posible para el próximo quinquenio abarcar todo, pero hay posibilidades de extenderlo. Súper interesante que traigas también lo de la frontera. La negritud tiene como muchas expresiones. Por su propia historia. Entonces no podemos pensar en esto, en la negritud como una cuestión uniforme, homogénea. No podemos pensar en enfoques. Podemos intenciones. Lo cultural es sumamente importante en cualquier colectivo. Tiene que ver con reconocer los aspectos étnicos que siempre van a fortalecer, porque bueno, decimos, de acá vengo, este es mi punto de partida, esta es mi comunidad. Ahí se juega el tema de la pertenencia, ¿no? Que es tan importante para cualquier persona, contar con una tribu, decimos, contar como una comunidad. Eso para cualquier colectivo, italiano, español, para cualquier tipo. Bueno, pero ojalá que sí, estamos trabajando para eso y hay una intención a través de la declaración y estamos trabajando, no puedo adelantar todavía, ¿sí? Pero sí estamos totalmente enfocados a eso. Justamente las jornadas del año pasado tendían y tienen como objetivo también hacer visible, pero también empezar a generar esas redes para generar ese proyecto colectivo también que nos permita tejer esa red de académicos y académicas afros y no afros, pero conscientes, que pasar a la segunda R por lo menos. Pasar a la segunda R, porque el reconocimiento realmente se ha trabajado, diagnósticos hay un montón y digo, muchos. Se necesita avanzar acciones. Y en políticas públicas también, porque si bien ha habido algunos avances, también hubo algunos retrocesos. ¿Qué esperan de este nuevo gobierno? Bueno, esperamos acciones. Acciones. Creo que esto todos los militantes ya lo hemos gritado a viva voz. No queremos más diagnósticos. No necesitamos más diagnósticos, necesitamos acciones, cuestiones concretas, dar, como tú decís, avanzar hacia, tal vez, ya tenemos ensayo, tenemos experiencias, necesitamos que se consoliden las políticas públicas y que pasen a ser políticas de Estado, realmente, ¿no? Y bueno, tengo que decirlo, las izquierdas tienen en su impronta una redistribución. Sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, y un reconocimiento de que no todos tenemos los mismos puntos de partida. Y que las izquierdas también tienen algo que es muy importante, que es el reconocimiento de que en la meritocracia se esconde la desigualdad. Entonces, eso esperamos. Bien. Esperamos ese reconocimiento, esa conciencia para materializar los ideales que hay detrás de estas ideologías. Karina, gracias por haber estado en Efecto Mariposa y bueno, estaremos siguiendo atentamente los avances en políticas públicas para la comunidad afrodescendente. Bueno. Amigos, la licenciada Ana Karina Moreira Godoy en Efecto Mariposa.
Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de efecto mariposa.